La pérdida de soberanía del Estado, de que las autoridades estatales, primero el Ejecutivo, permitió el ingreso del equipo de Castillo a todas las áreas de gobierno. Empezó pues una clara pérdida, digamos, de respeto de las instituciones en Michoacán. También hubo intromisión en el Congreso cuando un día sin previa iniciativa, en 40 minutos, después de 2 desayunos del comisionado con el PAN y el PRI respectivamente, sacaron una ley de extinción de dominio, te decía yo, violando todos los procedimientos sin siquiera haber presentado iniciativa, sacan una ley que nadie conocía ni los que la votaron. Pero el colmo fue que empezamos a saber que además de las presiones que tenían los ministerios públicos para hacer exactamente lo que sus jefes les señalaban en casos que al comisionado le interesaban por espectaculares o porque así los iban a presentar después, resulta que empezó a haber presiones sobre los jueces y los magistrados. La injerencia de Castillo ha golpeado ya a los 3 poderes en Michoacán. Está venciendo a las instituciones. Conocí la personalidad de este señor Alfredo Castillo, que ese mismo día me dijo, ¿qué pasaría si en 15 días se va el gobernador? Y mi pregunta a su pregunta fue, ¿usted viene a quitar un gobernador? Y me dijo, la respuesta inmediata, rápida fue, bueno, aunque sea el secretario de Gobernación, de Gobierno. Y te quiero decir que 6 meses después los 2 estaban fuera, el secretario de Gobierno y el gobernador. A eso venía Alfredo Castillo, eso ha hecho, y lo siguiente que pasó es que, amparado incluso en los propios personajes de los que hablo, tanto Fausto Vallejo como Reina, se hizo del gobierno. ¿Cómo se hizo del gobierno? Puso a los que habían sido subsecretarios con él en la Profeco, subprocuradores en Profeco, directores, a toda su estructura que tuvo mientras fue Procurador Federal del Consumidor, los puso en distintas dependencias estatales. Además, la comisión que le crearon pues tenía a su cargo sueldos y salarios para mucha otra gente. No podemos hablar hoy por hoy que existe un Estado fallido cuando, a diferencia y de manera inédita en cualquier otra parte del país o del mundo, se logró que 38 personas se entregaran. Michoacán es muy distinto a lo que fue hace un año. Michoacán no tiene hoy camiones quemados y no tiene tomas cuando se detenía a un líder delincuencial. Michoacán, hoy por hoy, quedan prácticamente 3 actores por detener de la primera línea de lo que se llamaría los mal caballeros templarios. Por lo demás, prácticamente toda su estructura está desmantelada y podría definir que la problemática de Michoacán, más que de inseguridad pública, estamos hablando de un tema de conflictividad social. ¿Cuál es la diferencia entre un conflicto social y un problema de seguridad pública? Porque usted dijo que el tema de Apatzingán respondía a un conflicto social y entonces si ya no hay problemas de seguridad pública, ¿qué diablos hace usted en Michoacán? ¿Qué sería para mí un problema sistémico? La ausencia de instituciones. Concretamente, yo pensaría en instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, es fortalecer las instituciones. Y cuando nosotros hayamos logrado ese punto, queda claro que sale sobrando y no necesitamos caudillos y no necesitamos alguien que diga que va la seguridad. Empieza a haber procedimientos, yo debo decir que como dato, pues sí, la Procuraduría del Estado empezó a ejecutar muchas, a activar muchos expedientes que estaban perdidos de muchos años en Michoacán, pero también empezó a detener a diestra y siniestra gente. ¿Cómo los detienen? Ya te decía yo, con absoluta ilegalidad, sin órdenes de aprehensión, sin órdenes de presentación, los torturan y en Michoacán todo mundo se presenta confeso ante la PGR. Pero quien los presenta, es decir, unos policías los torturan, el procedimiento de tortura casi siempre es el mismo, bolsas de aire en los oídos para que te truenen, un trapo húmedo en ojos, en nariz y boca para que no puedas respirar. A los hombres casi todos reportan toques en los testículos
y amarrados de pies y manos mientras todo esto ocurre. Todos llegan confesos, pero quienes te hacen confesar bajo esa técnica no son los que te presentan ante el Ministerio Público. Ellos llegan y se los entregan a los policías que están en la ministerial y ellos son los que tienen que hacer la consignación de acuerdo a cómo se les diga. ¿Esto qué implica? Que quienes detuvieron y torturaron, no tendrán ya ninguna responsabilidad porque no sabemos quiénes son. A los policías de a pie, a los que están en los juzgados, se les entregan estas personas y se les dice, tú di que lo detuviste en tal hora, tal día, en tal lugar, y preséntalo. Y entonces el policía hace su reporte y entrega a la gente detenida. En Michoacán todo mundo llega confeso.